Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión vespertina de la Semana del Cerebro. Hoy en estas sesiones me da muchísimo gusto presentar a la doctora Luz María Sánchez Vázquez. Luz María es egresada de la licenciatura en Química de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y posteriormente a haber tenido el grado, el título de Química, Luz emigró a la UNAM a hacer su posgrado en neurociencias. Primero, Luz María estuvo en el Instituto de Neurobiología en el campus Juriquilla de la UNAM haciendo su trabajo experimental bajo la dirección del doctor Lobo Paredes. Y para su doctorado, Luz se mudó al Instituto de Biotecnología también de la UNAM, pero ubicado en Cuernavaca, Morelos, trabajando bajo la dirección del doctor Luis Cobán. Ahora Luz se ha regresado a nuestra ciudad, está integrada como profesor de los programas. Seguramente la reconocerán en el campus de ICB cuando imparte clase. Dulce nos va a hablar ahora de sus trabajos durante el doctorado. Como todos ustedes en el programa se piensa acerca de la sistema nervioso, que me parece que es un tema muy, muy interesante y sobre todo los que resultan más novedosos para el grupo general. En particular tengo mucho gusto de presentarles a Dulce porque nos une una buena amistad y además es de las primeras personas que yo conocí cuando entré aquí a esta ciudad, y entonces tengo una perspectiva especial. Muchísimas gracias por venir. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias al doctor Pérez León por la invitación. Yo recuerdo hace pues ya bastantes años, como 10 o 9 años, cuando me fui al Instituto de Neurobiología y conocí por primera vez lo que es la Semana del Cerebro. Como ustedes sabrán, pues es una semana que se festeja a nivel internacional, pues para dar, digamos, como esa apertura a los temas de investigación en neurobiología, en investigación del cerebro, el sistema nervioso en general, y para tener esa cercanía con el público, ¿verdad? De acercar al público para que conozca más pues, acerca del funcionamiento del cerebro y pues, de las investigaciones recientes, ¿no? Entonces, como mencionaba el doctor Pérez León, yo les voy a hablar acerca de la regeneración en el sistema nervioso. Voy a empezar a dar como en general lo que se conoce, ¿sí? Y solamente voy a hablar un poquito de lo que yo hice durante mis estudios de doctorado, bueno, de maestría y de doctorado. Entonces, para empezar, si nosotros buscamos en un diccionario la palabra regenerar, pues estamos hablando de un proceso en el cual se logra que algo recupere su forma o su estado, ¿ok? Entonces, a este respecto, hay diferentes tejidos en el humano que tienen esa capacidad de regeneración. Sabemos, por ejemplo, que el hígado, si tenemos al menos el 25%, ¿sí? Se hace una hepatectomía y se queda ese 25%, se puede volver a generar el órgano completo a partir de esta porción. El otro ejemplo es la piel, ¿sí? Se está continuamente descamando, ¿sí? Se caen células viejas y viene tejido debajo para restablecer este órgano, ¿no? En el intestino, pues también en el endotelio del intestino está continuamente en recambio, ¿ok? Entonces, al igual que la sangre, que también las células sanguíneas sabemos que se están renovando constantemente, los eritrocitos tardan alrededor de 120 días, ¿no? Sin embargo, sabemos que pues, hay cierta capacidad de regeneración, ¿no? Y en particular en el humano pues, es bastante restringida, ¿sí? También existe un ejemplo pues, bastante famoso, no sé si habrán oído mencionar, de niños que se han cortado parte de la primera falange de los dedos, que viene siendo pues la punta de los dedos, y pueden regenerar, ¿ok? Totalmente, con todos los tejidos pues que lo conforman, ¿no? Desde la piel, el músculo, inclusive el hueso, ¿sí? Pero esto pasa en etapas muy, muy tempranas, en la infancia, ¿no? Conforme avanza pues, el organismo madura, el ser humano madura, pues esta capacidad se pierde. Sin embargo, existen muchas otras especies animales que tienen una alta capacidad de regeneración. Como ejemplos, pues tenemos la hidra, que es la que muestro en la figura A, la planaria, que es como un gusanito acuático,
¿sí? En esta planaria ustedes pueden seccionar hasta 100 pedazos y cada uno de esos 100 pedazos va a generar una planaria nueva, ¿sí? Totalmente con todos sus componentes, ¿no? Un organismo totalmente completo. En el caso del pez cebra y de otros varios peces, también tienen la capacidad de regenerar aletas, ¿sí? Y en las salamandras, que es la que tengo en la letra D, también tiene la capacidad de regenerar extremidades y la cola, ¿okay? Entre otras partes del cuerpo. Y tal pareciera que lo que nos difiere o lo que los distingue a ellos de nosotros y que tengan ese gran potencial de regeneración es que tienen la capacidad de acceder a ciertos mecanismos que solamente, y bueno, despertar mecanismos y despertar genes que solamente están activos durante la etapa embrionaria, ¿okay? En el ser humano y en los mamíferos en general, parece ser que está muy restringido, ¿no? Hay ciertos candados que no permiten que podamos acceder a estos programas, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cuál es la otra diferencia? Es que estos organismos tienen unas células que nosotros llamamos células troncales y que ustedes a lo mejor conocerán más comúnmente denominadas células madre, ¿okay? En el cual estas células tienen la capacidad de generar diferentes tipos celulares, ¿okay? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la planaria, la distribución de esas células troncales están a lo largo de todo el organismo, ¿sí? En la región ventral. Entonces, pues por eso que si seccionamos, se quedan por partes, digamos, o bueno, cantidades de estas células troncales en todas esas regiones y por eso tienen la capacidad de regenerar un organismo completo, ¿okay? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso del pez cebra y de las salamandras. Sin embargo, a pesar de que, como les decía, en mamíferos esa capacidad regenerativa está muy limitada, también existen casos, como en el caso de las orejas, en el particular de esta especie de ratón, en el que si se hace una lesión, como se fijan en el orificio ahí que está marcado, después de cierto tiempo, aproximadamente unos 60 días, se cierra totalmente la herida de nuevo. También se regenera cartílago, se regenera piel, ¿sí? Si decimos que se regenera es porque se van a recuperar todos los tejidos, ¿no? Todas las células que están involucradas, ¿okay? Pero bueno, en cuanto al sistema nervioso, porque ahorita estamos hablando como en general, ¿no? Otros tejidos, otros órganos que se pueden regenerar en estas especies. Sin embargo, en cuanto al sistema nervioso, pues antes se creía que esta capacidad estaba muy limitada, ¿no? En el sistema nervioso nosotros tenemos diferentes tipos celulares, como los astrocitos, las neuronas, los oligodendrocitos y la microglía. En el caso de las que tengo en color amarillo, que son los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos, pues sí existe la proliferación de estas células, ¿no? O por medio de progenitores, es decir, como células madre con una capacidad de división más limitada, de generar o de restablecer estas poblaciones. Sin embargo, ¿qué pasa con las neuronas? Las neuronas no tienen la capacidad de dividirse, ¿sí? Y de hecho ya, bueno, previamente lo que tenemos que distinguir, digamos, para estar en el mismo canal son diferentes términos, ¿ok? Una cosa es la regeneración cerebral, en la que, bueno, va a haber un insulto, va a haber un daño, y no solo es regenerar las poblaciones de células de las que hablamos, ¿no? La neurona, la microglía, los astrocitos, los oligodendrocitos, sino también involucra reconstruir todo el microambiente, ¿sí? Acuérdense que el cerebro es un órgano que está altamente irradiado, bueno, tiene muchos vasos sanguíneos, ¿no? Está también, o sea, es regenerar todo lo que es el endotelio vascular, el microambiente en el que están estas células, ¿no? Entonces, de esto hablamos que pues está altamente limitada en mamíferos. En el caso de la neurogénesis, pues estamos hablando de un proceso en el que se generan nuevas neuronas, ¿sí? En el caso del adulto, de los mamíferos, pues parece ser que está restringido a solo 2 nichos, que les voy a hablar posteriormente,
pero en este estamos hablando que es un proceso pasivo, es decir, que no implica un daño, que no implica la respuesta ante un insulto, sino que de manera pasiva, de manera natural, se están generando nuevas neuronas que se van a integrar a estas dos áreas del cerebro. Y en cuanto a la regeneración neuronal, pues sí es la respuesta ante un daño, pero se puede generar ya sea por un proceso atípico o un proceso típico, ¿sí? En el que en un proceso típico hablamos que parte de estas famosas células madre o células troncales, ¿sí? Entonces, como les comentaba, hace pues muchísimo tiempo, en 1913, don Santiago Ramón y Cajal, que es un neurofisiólogo, era un neurofisiólogo muy prominente, de hecho muy adelantado para su época, ¿okay? Él describió a base de, él hacía dibujos, solo puros dibujos, tenía una cámara lúcida que es como un microscopio, donde él observaba pues tejido nervioso y dibujaba, ¿no? Se ponía a dibujar todas las conexiones, y por medio de esos dibujos él también infirió mucha de la información que conocemos hoy en día, ¿no? Cómo se comunicaban las neuronas, cómo se comunicaban con otras diferentes áreas del cerebro, ¿okay? Entonces, él creía que el cerebro, una vez que el organismo nace, pasa el proceso pues, de la fase embrionaria, ¿no? Ese organismo nace y madura, ya no hay cambios, ¿no? El cerebro, él decía que era un órgano inmutable, ¿okay? Que ya no iba a poder haber integración de nuevos elementos celulares, solamente iba a haber pues pérdida, ¿no? Entonces por eso decía, en el cerebro todo muere y nada puede regenerarse. Sin embargo, hacia 1960, el señor que está ahí en medio, en la foto donde hay 3 personas, que se llama Joseph Altman, él hizo estudios en rata, ¿sí? Y él por medio de marcadores que estaban marcados con radiación, él identificó la proliferación celular, ¿sí? Que sí había proliferación celular en el cerebro, y junto con la microscopía electrónica identificó que esas células que proliferaban eran neuronas, ¿okay? Entonces aquí ya se marca un parteaguas, ¿no? Ya de haber creído que el sistema nervioso era inmutable, que no podía haber generación de nuevas neuronas, con los estudios de esta persona marca o abre un nuevo campo, ¿no? De investigación. Y de hecho, la persona que tienen a la izquierda, que es Fernando Nottebohm, él descubrió también, o describió por la década de los 80s, que en el caso de los canarios, de las aves, que digamos que en cuestión evolutiva está muchísimo más cercano a nosotros los mamíferos, en estas aves hay generación de nuevas neuronas en la etapa reproductiva. Estas aves tienen un núcleo que se llama núcleo del canto, en el cual, en un proceso que está mediado por testosterona, ¿sí? se incorporan nuevas neuronas para que estos pájaros aprendan nuevos cantos, ¿okay? Pasa la época reproductiva y esa estructura se retrae, ¿okay? Y así es cíclico al igual que los niveles de testosterona en estos animales. Entonces, esta persona que tienen del lado izquierdo, en donde están los 3 chicos, se llama Arturo Álvarez Bulla. Arturo Álvarez Bulla estuvo trabajando con Fernando Nottebohm en Estados Unidos. Él es mexicano, él estudió en la UNAM, pero es de padres españoles, ¿sí? Se fue con Fernando Nottebohm a Estados Unidos a estudiar el doctorado, y después de, digamos, haberse interesado por lo que sucedía en aves, él centra sus estudios en roedores, ¿okay? Y de hecho es de los pioneros en la neurogénesis en mamíferos, ¿okay? Él descubrió que, así como les decía, las células troncales, las células madre que encontramos en otros tejidos, que había también células troncales en el cerebro adulto, ¿sí? Porque yo les dije ahorita, las neuronas no se dividen, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se están generando estas nuevas neuronas? Pues resulta que hay ciertas poblaciones de células troncales en 2 nichos bien definidos que dan origen a estas nuevas neuronas. Entonces, si vemos, utilizamos como modelo a los roedores, este es un
es un corte sagital, le llamamos, ¿sí? Es un corte así en esta posición, ¿no? De un corte de cerebro de ratón, ¿ok? Entonces tenemos diferentes estructuras, nada más para ponerlos como en contexto. Esto sería la parte más anterior del cerebro, es el bulbo olfatorio, ¿sí? La corteza, abajo pues tenemos estructuras que compartimos, ¿ok? Son estructuras que le llamamos el cerebro de reptil, ¿ok? Son estructuras más primitivas, como es la amígdala, el hipotálamo, ¿sí? Tenemos que también en el hipocampo, van a ir para acá, la parte roja que vemos aquí, este es el hipocampo, acá tenemos el cerebelo, el puente, ¿no? Y la médula. Entonces, en el caso del cerebro del roedor, las zonas que están marcadas en rosa son estructuras cerebrales en las cuales se ha mostrado evidencia que hay incorporación de nuevas neuronas. Sin embargo, las estructuras que vemos en rojo, que es la del hipocampo y la del bulbo olfatorio, son áreas que se han reconocido ampliamente, ¿no? En el caso del giro dentado, que es esto de aquí, ¿sí? Ahí es donde reside la población de células troncales del hipocampo. Y esta estructura, el hipocampo, está relacionada con la memoria y el aprendizaje, ¿ok? Entonces, en esta estructura, ahí mismo se encuentra la población de células troncales y se incorporan aquí mismo. Mientras que en el caso del bulbo olfatorio, que es esta de acá adelante, esto de acá, la población de células troncales no reside ahí, sino en esta parte que se llama zona subventricular, ¿ok? Entonces, las células mamás, las células troncales residen acá, y las que se van a diferenciar a nuevas neuronas viajan a través de esta vía hasta llegar al bulbo olfatorio, ¿ok? En el caso de los roedores, de las ratas, de los ratones, pues sabemos que el bulbo olfatorio pues es muy importante para ellos para reconocer su pareja, para el cuidado de las crías, para reconocer depredadores, ¿ok? Entonces, de hecho, se ha descrito que la neurogénesis en esta zona está altamente regulada por ese tipo de acontecimientos, ¿no? De la fase, por ejemplo, de apareamiento, cuando nacen nuevas crías, para el cuidado de las crías, ¿ok? Y en el caso del hipocampo, pues está regulado precisamente por retos como reconocer nuevos contextos, ¿no? Como poder identificar objetos familiares a objetos novedosos, ¿sí? También se ha reportado que el hacer ejercicio, también incrementa la proliferación y la sobrevivencia de nuevas neuronas en esta área. Okay. Sin embargo, pues, ¿qué pasa en el sistema nervioso de humanos? En el sistema nervioso de humanos también pues, es muchísimo más limitada la neurogénesis. De hecho, esa persona que les mostraba ahorita, Arturo Álvarez Bulla, el año pasado publicó un artículo en el que decía, ¿saben qué? No es cierto, no hay neurogénesis en el hipocampo de adultos. Entonces, eso ahorita tiene a toda la, digamos, a la comunidad científica que está relacionada con el tema, pues a la expectativa, ¿no? Porque es una persona que ya había mostrado evidencia de que sí había neurogénesis y ahorita está diciendo, ¿sabes qué? No. Y tenemos una biblioteca muy grande de personas, bueno, de hecho desde fetos hasta ya personas adultas, ¿sí? Se evaluaron todos los cerebros obtenidos ya sea en cirugías o post-mortem y él reporta con su grupo de trabajo que a partir de los 6 años más o menos ya no hay integración de nuevas neuronas en el hipocampo. ¿Okay? Entonces, pues sí, ahorita, ¿qué decirles, no? Está todo así como que unos investigadores dicen que sí, hay otros investigadores que dicen, bueno, a ver, pero tú no fuiste capaz de determinarlas o detectarlas en el momento en el que tú las buscaste, ¿verdad? Si es un proceso dinámico, puede ser que simplemente no las hayas encontrado, no que no estén ahí, ¿no? Entonces, pues sí hay ahí un poquito de controversia, pero bueno, en general, o lo que se había aceptado hasta el año pasado, es que
También en la zona subventricular, de una manera similar a lo que pasa en roedores, ahí reside una población de células troncales que generan nuevas neuronas que también llegan al bulbo olfatorio, ¿no? Nada más que nosotros, el bulbo olfatorio, en lugar de estar en la parte anterior, como en los roedores, está pues, en la parte de abajo, ¿no? En la región ventral del cerebro, que es esa como tirita azul que se ve acá. Bueno, esta de aquí. Okay. Entonces, de manera similar, tenemos la zona del ventrículo, desde donde migran a través de algo que simula la vía que existe en los roedores y llegan hasta el bulbo olfatorio, ¿no? Y en el caso del hipocampo, que es la estructura que les decía ahorita, de hecho se le llama hipocampo por su parecido con el caballito de mar. ¿Okay? Este es un hipocampo humano disecado. ¿Okay? Entonces, fíjense su similitud, de ahí viene su nombre. Entonces, esta región de aquí les digo que, de hecho, esta región está muy afectada en el curso de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ya habrán escuchado de ciertas enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Que la persona pues, va perdiendo la capacidad de identificar a sus seres queridos, ¿okay? Después va perdiendo noción de quién es, no sabe cómo se llama, no sabe dónde está, olvidan cómo abotonarse su camisa, cómo comer, ¿sí? Va en el progreso de la enfermedad. Entonces, pues, ¿por qué estudiar la regeneración o por qué ese esfuerzo, ¿no? O por qué querer regenerar? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque sabemos que existen ciertos trastornos o se pueden dar a ciertos accidentes o lesiones que incapacitan a las personas, ¿no? Entonces, como les decía, en el caso del Parkinson, pues es una enfermedad también muy conocida, donde sabemos que hay pérdida de neuronas en una región que se llama sustancia nigra. De hecho, en esa región es en la que se enfocó mis estudios de doctorado. Nosotros nos interesamos la pregunta que nos hicimos fue si la sustancia nigra tiene la capacidad de generar nuevas neuronas, ¿okay? Pero no por la vía típica a partir de células troncales, sino por vías atípicas que les comentaba al principio, en el que una célula madura, en una célula diferenciada, tiene la capacidad de regresarse a ese programa embrionario, ¿no? A ese programa desdiferenciado y poder generar nuevas células, ¿no? Entonces, bueno, está el Parkinson, está el Alzheimer, ya se los comentaba, la corea de Huntington, ¿sí? Entonces, en estas enfermedades se pierde tanto las capacidades cognitivas como el control motor, ¿sí? Entonces, todo está ligado pues, a la pérdida neuronal. Entonces, por eso, pues, el interés, ¿no? El interés de volver a repoblar o de volver a reconstituir pues, esas poblaciones celulares neuronales que se pierden. Les decía también en el caso de accidentes o lesiones, por ejemplo, ¿quién no conoce al primer Superman? ¿No? ¿Sí lo reconocen? ¿Cómo se llama? Christopher Reeve, ¿ok? Entonces, ¿a él qué le pasó? ¿Se acuerdan? Se cayó de un caballo, ¿no? Está en una competencia ecuestre y dio un brinco y cayó de cabeza y se seccionó la médula espinal, ¿sí? Al nivel de cervicales, ¿ok? Entonces, pues él quedó cuadraplégico, sin la capacidad de moverse de la cabeza hacia abajo, ¿no? Ninguna extremidad, y aparte no podía respirar por sí mismo, ¿ok? Por el nivel en el que estuvo la sección de la médula espinal. Entonces, pues él vivió muchísimos años más de lo que, pues sí, los médicos esperaban. Y bueno, de hecho tiene una fundación en la cual pues se le da dinero a las personas que investigan, ¿no? Este tipo de lesiones y cómo poder regenerarlas, ¿no? Cómo poder reparar, porque en este caso pues pierde comunicación el cerebro con la periferia, ¿no? O sea, hay pérdida de movimiento, no hay control, no hay sensibilidad, no hay nada, ¿ok? O, por ejemplo, tenemos otro tipo de lesiones, como los infartos cerebrales, ¿no? En el cual, en este caso, pues es muy, muy grave porque no es solo, o sea, hay necrosis del tejido, ¿okay? No nomás es que se mueran unas cuantas células, sino que el pedazo completo, digamos, o el tejido completo se muere porque no hay oxigenación, ¿no? Entonces, para las neuronas son muy chiples, ¿no? Son muy consentidas.
no están muy consentidas, entonces necesitan mucha oxigenación, necesitan que un entorno pues ideal, ¿no? Entonces pérdidas de oxigenación pues pueden conducir a la necrosis del tejido, ¿no? Entonces, pero bueno, como nosotros no podemos muchas veces estudiar el tejido humano directo, ¿verdad? Por cuestiones éticas, ¿no? O por disposición muchas veces de los tejidos, ¿no? No es tan fácil trabajar con tejido humano, ¿ok? Entonces nosotros pues utilizamos modelos, ¿no? Modelos animales de los cuales podemos sacar información, ¿ok? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, la lamprea, el ajolote y el pecebra, pues son especies altamente regenerativas, ¿no? Entonces, de acá la pregunta es, ¿qué ocurre en esas especies? ¿No? ¿O qué mecanismos están presentes en esas especies que en nosotros no? ¿Verdad? ¿O de qué manera nosotros podemos activar esos mecanismos, ¿no? Entonces, en el caso del ajolote, que pues es mexicano, de hecho es de Xochimilco, en peligro de extinción, por cierto, el ajolote tiene la capacidad de regenerar todo, o sea, esos animales le seccionan una parte del cerebro y la reconstituyen, ¿ok? Completamente con el microambiente, todos los tipos celulares y la estructura de esas capas, ¿no? Celulares. Entonces, aparte de, como les decía, ¿no? Regenerar las extremidades, regenerar la cola. En el caso del pecebra también es un animal que tiene la capacidad de regenerar completamente porciones de cerebro, ¿no? Y la lamprea pues es un buen modelo de regeneración de médula ósea. ¿Okay? Entonces, en estos animales se hacen secciones de la médula espinal, simulando lo que le pasó a Superman, ¿no? Y este animalito regenera totalmente la médula ósea y recupera la capacidad de movimiento, ¿no? Le vuelven a hacer la misma lesión en el mismo lugar y vuelve a regenerar, ¿ok? Entonces, pues sí, digamos, la investigación que se hace hoy en día, pues es en tratar de descubrir esos mecanismos, ¿no? Recientemente salió un trabajo de unos investigadores que están en el MBL, en Massachusetts, y ellos trabajan precisamente con lamprea, y descubrieron que los genes que se activan durante la regeneración de médula ósea en la lamprea, nosotros los tenemos, ¿sí? O sea, compartimos esos genes. Lo que pasa ahí es que en el caso de la lamprea hay una lesión y se activan ciertos genes que se acoplan de una manera diferente a como pasa en el humano, ¿no? Entonces, ellos dicen, ok, sabemos que se acoplan de manera diferente y eso es lo que causa que estos animales pues regeneren, ¿no? Ahora lo que quieren hacer es verlo en células humanas. ¿Qué pasa si nosotros forzamos a que las células humanas o los genes de las células humanas se acoplen de manera similar a la lamprea? ¿Podemos tener el mismo efecto que la lamprea o no? Entonces, acá es muy importante o es relevante mencionar por qué la capacidad regenerativa en el ser humano está tan limitada, ¿no? O en los mamíferos está tan limitada. ¿Qué hemos ganado por haber perdido eso, ¿no? Y alguna de las hipótesis que están ahí en el aire es que por un lado no es tan bueno poder tener acceso a esos programas embriogénicos, ¿sí? A esa capacidad de desdiferenciarse y de diferenciar otra vez, porque existe el riesgo de cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes saben que en el cáncer pues son células que se dividen, que se salen de control, ¿no? Entonces un riesgo es ese. A lo mejor en nosotros está limitada esa capacidad regenerativa para tener esos candados que eviten enfermedades como el cáncer, ¿no? O también se cree que se ha limitado esa capacidad regenerativa por la respuesta que nosotros tenemos a ciertas heridas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando nos cortamos, rápidamente hay células del sistema inmune que se depositan ahí y van a depositar y van a generar proteínas de matriz extracelular, ¿no? Como el colágeno, fibrinógeno, entonces se cierra. Ahí digamos que la rapidez en cerrar es preponderante, ¿no? Antes de pensar a lo mejor en regenerar.
Entonces, son diferencias que existen entre ese tipo de especies y nosotros, ¿no? Otro también razón que se cree es que dicen, bueno, el cerebro humano, la complejidad del cerebro humano tal vez demanda que esa capacidad regenerativa sea limitada. Porque ustedes saben, bueno, hay pérdida de neuronas en el Parkinson, en Alzheimer, en otras enfermedades, pero no es solo poner las células que se perdieron y ya, sino que esas células tienen que conectar con las regiones cerebrales adecuadas, ¿no? Porque no es tan fácil. Por ejemplo, las células que se pierden en el curso de la enfermedad de Parkinson proyectan con un área cerebral que está muy, muy lejos, ¿no? Entonces, es para recuperar totalmente la función, ¿no? Que sea funcional esa generación de nuevas neuronas, pues deben de estar conectando con las zonas adecuadas, ¿no? Entonces, como ven, pues es todo un reto, ¿no? Primero está la capacidad de regenerar, la capacidad de regenerar el tipo celular adecuado, ¿sí? Porque en el tipo, nosotros hablamos, bueno, neuronas, astrocitos, pero neuronas hay de muchísimos tipos, ¿no? Dependiendo de la estructura cerebral de la que estemos hablando. Entonces tiene que ser tipo específica, ¿sí? La neurona que se pierde, tiene que tener una conectividad funcional, ¿sí? Y ahora se sabe qué es realmente lo que falla, ¿no? Porque se han hecho muchos estudios en los cuales se hacen, por ejemplo, trasplantes de tejido embrionario a enfermos de Parkinson, pero se sabe que después de un tiempo esas células mueren, ¿ok? Entonces, pero bueno. Al final, pues, hay muchísimas preguntas por responder todavía. Aquí yo solamente les muestro algunas, ¿no? Por ejemplo, ciertas neuronas se regeneran porque son necesarias para mantener el cerebro sano, como en el caso del hipocampo y con el caso del bulbo olfatorio, ¿okay? Son necesarias porque debe de haber un recambio, porque la función de esas áreas cerebrales así lo demanda, ¿no? Y también por el tipo celular que se está regenerando es adecuado, ¿no? Hacer tener este recambio. Existen ciertas condiciones fisiológicas que estimulan la neurogénesis, ¿no? que es diferente en el bulbo olfatorio y en el hipocampo de la sustancia nigra, por ejemplo, ¿no? Que en la sustancia nigra sabemos que pues, no hay regeneración. Lo que les decía, la complejidad del cerebro humano demanda una neurogénesis reducida, ¿okay? Y cuáles son los riesgos de acceder a programas genéticos que favorezcan la regeneración, con lo que les decía ahorita, ¿no? Por ejemplo, un riesgo puede ser desarrollar cáncer, ¿no? Que no se pueda controlar de manera adecuada este regreso o estas células que estén proliferando, porque en estas especies que son altamente proliferativas, todo tiene una programación, ¿no? Sí, hay proliferación, pero las células saben hasta dónde proliferar, ¿no? No te forma un masacón de células ahí en desorden, ¿no? Sino que se forma primero lo que se llama blastema, y ya después de ese blastema se estructuran todas las células y reconstituyen la extremidad, la cola, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo eso, les digo, está en la mesa todavía, hay mucha gente pues tratando de dilucidar o de contestar todas estas preguntas y muchas otras más, ¿verdad? Entonces, por mi parte, hasta aquí es todo. No sé si tengan alguna pregunta o... digamos que hay en el genoma, porque no es que haya genes diferentes entre las especies, ¿no? Sino que ahí están. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la lamprea, comparado, por ejemplo, con células de mamífero, las parejas que se van a acoplar, porque estamos hablando que muchas son genes que van a producir proteínas que actúan en dímeros, ¿no? O en heterodímeros. Entonces, la pareja que se le una, eso es clave para la señalización intracelular que se va a desencadenar, ¿no? De tener una pareja a tener otra pareja. Entonces, a eso me refiero, con quién se va a juntar para poder desencadenar ciertos programas. Sí, cuestión regulatoria y proteica, ¿no? La regulación en la activación de ciertos genes es lo que marca la diferencia, ¿no? Porque en la lamprea se activa A y B y porque en los mamíferos se activa A y C, ¿no? Entonces esa diferencia entre acoplarse con B o con C es lo que marca la diferencia
entre la capacidad de regenerar o no. Precisamente no hay, porque normalmente lo que se usa son marcadores de proliferación celular, ¿no? En este caso se usa mucho BRDU, ¿no? Entonces ya no se identificaron células que están marcadas con ese marcador que indica que hubo proliferación, que hubo división celular, acoplado a otros marcadores que identifican neuronas, ¿no? Entonces, o ya sea que sean marcadores o por medio de microscopía, por morfología, que tú digas, ok, esa célula marcada es una neurona, ¿no? Entonces, en los estudios que se habían reportado antes, pues sí se encontraba esta colocalización, ¿no? Es una neurona y es nueva, ¿no? Lo que ya no encontraron estas personas fue precisamente eso. A la hora de dormir, bueno, pues es que depende también mucho de en qué etapa estés. Por ejemplo, si eres un niño, la hormona del crecimiento se secreta durante el sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es muy importante que los niños duerman, ¿no? Para que se desarrollen, para que crezcan, ¿no? Bueno, la hormona de crecimiento tiene implicaciones en diferentes señalizaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, dormir en etapa adulta, de hecho hay ciertos trastornos del sueño que tienen repercusiones sobre la conducta, ¿no? La conducta de las personas, o la capacidad de retención. También, por ejemplo, la memoria a largo plazo se sabe que ocurre durante el sueño, ¿sí? De ahí, por eso no sé si les ha pasado a alguien, ¿no? Que se ponen a estudiar o a leer algo, se quedan dormidos y a la mañana se acuerdan perfectamente de lo que pasó, ¿no? Entonces también ahí tiene que ver con la síntesis de proteínas y con el periodo de sueño, ¿no? Para que se retenga, para que se forme lo que se llama memoria, ¿no? Memoria de largo o de corto plazo. Pero no sé si contesté tu pregunta. ¿Cómo? Sí, pues dormir, pues imagínate, tiene implicaciones. Luego también, no sé si han escuchado de personas que, por ejemplo, trabajan en la noche y duermen en el día. Entonces su ciclo circadiano está al revés, ¿no? Entonces el ciclo circadiano, la relación sueño-vigilia está altamente relacionada con el metabolismo. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene esos desregulaciones, digamos, tiende a engordar y, ¿no? Tiene problemas de metabolismo, porque su ciclo, su control maestro, digamos, que está en el cerebro, está desfasado de los otros relojes que tenemos, por ejemplo, en hígado, ¿no? Entonces, que tiene que ver también pues, con el metabolismo, ¿no? Secreción de insulina y otros órganos que están sincronizados, ¿no? Entonces, si me preguntas sueño, no, pues podríamos hablar de muchos temas. También depende, por ejemplo, de la edad. Se sabe que conforme, no es lo mismo las horas de sueño que requieres cuando niño, a cuando eres adolescente, a cuando ya eres un adulto mayor. De hecho, no sé si les han dicho, ¿no? Sus abuelitos o sus abuelitas que se despiertan a las 4 de la mañana y ya no se pueden volver a dormir, ¿no? Entonces el requerimiento de horas de sueño pues se acorta, ¿no? No soy una experta, digamos, en el tema como para decirte pues por qué, ¿no? Pero pues puede haber también variaciones pues dependiendo de las personas, ¿no? Y de la edad. Sí, de hecho si hablamos de plasticidad cerebral, pues la gama es mucha, ¿no? O sea, por una parte tenemos la generación de nuevas neuronas, que es más limitada, pero sí también es cierto que hay reconexión, ¿no? Reconexión de áreas que sustituyen a las que se perdieron, ¿no? Por ejemplo, también qué pasa con las personas que pierden la vista, ¿no? Esas no se muere, la corteza visual no se muere, sino que reconecta con otras áreas. Y entonces, digamos que otros sentidos se potencian, ¿no? Entonces, sí, está implicada que hay sinaptogénesis, formación de nuevas sinapsis, ¿no? Comunicación célula-célula. Hay dendritogénesis también, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahí implican otros procesos de plasticidad cerebral que no involucran necesariamente la incorporación de nuevas neuronas, sino que lo que ya está se reconecta de manera diferente. Sí, o de hecho, mucha gente, por ejemplo, le apuesta en estas áreas del hipocampo, del bulbo olfatorio, se incorporan neuronas que están implicadas en la comunicación local, ¿sí? No son células que se comunican con otras de muy lejos, ¿no? Entonces, este tipo de células también se les llama interneuronas, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ok, ¿por qué tratar
de reemplazar o de poner de nuevo células de proyección, que es muchísimo más complejo hacer que reconecten con la zona adecuada, ¿no? ¿Por qué no fortalecer, por ejemplo, la circuitería local? Que también, pues sí tiene, se sabe, ¿no?, que actúan en el refinamiento de la comunicación de esas neuronas de proyección. Entonces, sí, ya sea que se busquen como alternativas, ¿no?, alternativas a tener que reemplazar esas neuronas de manera más compleja, ¿no?, que tienen funciones más complejas. Si hablamos de que hay un balance neuroquímico, bueno, ahí no implicaría de entrada muerte de neuronas. Por ejemplo, si hay una cosa que se llama excitotoxicidad, ¿no?, que por ejemplo una neurona esté disparando, que está sobreestimulada, pues eventualmente sí podría morir, ¿no? Pero en este caso y en muchos de los trastornos psiquiátricos, mentales, lo que pasa es precisamente, por ejemplo, en la depresión, ¿no?, que se les da a los pacientes con depresión, inhibidores de la recaptura de serotonina, por ejemplo, que es un neurotransmisor que nos hace sentir felices, ¿no? O, por ejemplo, dopamina, ¿no? Entonces, sí, son personas que a eso se refiere con desbalance, ¿no?, que los niveles de neurotransmisores son diferentes a una persona sana, ¿no?, una persona que no tiene ese tipo de... Pero sí se sabe, por ejemplo, no sé la esquizofrenia, pero sí, lo que sí sé es que en pacientes, por ejemplo, con epilepsia, hay neurogénesis. Y porque la epilepsia, lo que ocurre es que puede haber áreas cerebrales o focos en ciertas áreas cerebrales que empiezan a disparar sin control, ¿no? Entonces tienen así como ráfagas y todo descontrolado, ¿no? Por eso las personas muchas veces tienen periodos de ausencia, ¿no?, se desmayan, no saben ni qué, o tienen lo del temblor, ¿no?, pérdida de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, sí se sabe que hay neurogénesis y ahí es una neurogénesis aberrante, ¿no?, porque se generan estas nuevas neuronas que reconectan o se conectan quién sabe cómo y entonces empeoran, ¿no?, el problema. Entonces, sí, es lo que sé, en ese tipo de problemas pues, mentales sí puede haber una neurogénesis, pero aberrante. Sí. ¿Qué alimentos? Híjole, pues yo creo que sí debe haber muchos estudios. Ahorita la mente no se me viene, así pensando por ejemplo en neurogénesis en hipocampo, que sería la que a lo mejor interesaría más. No sé, lo que sí sé es que, por ejemplo, el ejercicio, eso sí está reportado, que el ejercicio promueve, ¿no?, la neurogénesis. Y en sí, pues imagínense, hacer ejercicio, pues no solamente para el cerebro, ¿no?, sino pues para el organismo en general, pues es muy bueno, ¿no? Pero sí en el hipocampo sí se ha hecho reportes acerca del ejercicio, de la alimentación, la verdad es que no sé. Los antioxidantes, bueno, también se ha reportado, ¿no?, que por ejemplo tomarse una copita de vino, ¿no?, de vez en cuando, los flavonoides y estos compuestos, pues sí, la capacidad antioxidante cuida, digamos, protege, ¿no? Porque como les decía, las neuronas son pues muy quisquillosas, entonces ante condiciones de estrés y todo esto, pues eso, pues sí, pudiera ayudar. Pues que yo sepa, pueden ser incontables veces. Por ejemplo, en el ajolote, si cortas la extremidad, tú cortas y regenera, y vuelves a cortar y regenera. En el caso del ajolote en particular, parece ser que siempre y cuando se respete el nervio, que haya nervio, porque al parecer la señalización para que se dé la regeneración de una manera adecuada proviene del axón, de la terminal nerviosa. Entonces parece ser que mientras se respete, incontables veces puede volver a regenerar, ¿no? Y a diferentes, también a diferentes longitudes, ¿no?, de la extremidad, siempre y cuando se respete eso, que esté la terminal nerviosa. Sí, pues de hecho, en el caso, por ejemplo, del ajolote, de la terminal nerviosa, se liberan unas sustancias que se llaman semaforinas. ¿Okay? Entonces, esa es una de las tantas, muchísimas moléculas que pueden estar implicadas, ¿no? Entonces, sí, pues va a haber ciertas
moléculas que van a inhibir o que van a promover, ¿no?, el crecimiento. Pero sí tiene que haber ahí un juego, ¿no?, una sincronización entre unas y otras para poder regenerar, para poder dar lugar a que se formen las capas, las estructuras y todas las células diferentes. De hecho, las semaforinas, en la embriogénesis, pues nacen las neuronas, ¿no? Se mueven a la posición en la que van a quedar de manera permanente, y esas mismas semaforinas son las que van guiando los axones a decirle vente para acá, vente para acá, vente para acá, ¿sí?, para que lleguen al lugar donde tienen que conectar, ¿no? Y hay otras que le dicen, no, a ver, espérate, aquí no, por aquí no, ¿no? Entonces lo van. Y se han hecho experimentos en platos de cultivo inclusive con eso, ¿no?, de cómo va creciendo el axón en respuesta a esa señalización. Muchas gracias. Tenemos el gusto de recibir el doctor Edward Antonio. Edward es egresado de la licenciatura en Químico Farmacéutico de la UAM Xochimilco, del Distrito Federal. Posteriormente hizo estudios de maestría en el Instituto, en el Centro de Fisiología de Sinestar, también en la Ciudad de México. Posteriormente emigró a hacer su doctorado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, en el campus Ubiquilla, durante el cual tuvo una estancia de investigación en Noruega. Posteriormente regresó a México, también a la ciudad al DF, y allí hizo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Y finalmente Edward se ha invitado a nuestra ciudad para asumir la jefatura de investigación en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Y ahora nos viene a presentar su interés principal de investigación son las neurobiología de las conductas motivadas y endocrinología. Y por ejemplo, esta es una plática que tiene que ver con el desarrollo y la consolidación de la conducta sexual. Estamos con George, muy contento de muchísimas gracias por esta invitación. Adelante. Gracias al doctor Pérez León por la invitación. Efectivamente, ahorita vengo a hablarles acerca de mis inquietudes académicas. Le puse, por favor, ¿a quién no le interesa el sexo? Y es sorprendente saber que hay una cierta fracción de la población a la que no le interesa el sexo, o bien que lo ejecuta de manera extranormal, podemos decir, o sobrenatural, ¿no? Tomando una definición del libro de Anders Agmo, publicado en el 2007, la definición de conducta sexual es toda aquella acción que nos lleve a la recompensa sexual. Y una recompensa sexual se define como un estado de afecto positivo inducido por la estimulación de los genitales o bien por la representación mental de dicha estimulación. Y como pueden ustedes ver, en muchas de las especies conocidas se reproducen de manera sexual, incluso anfibios y algunos insectos. Pero en esta plática les voy a hablar de los mamíferos y en particular de las ratas. Hay machos. En una población de machos, ustedes pueden encontrar una gran variabilidad en la ejecución de la conducta sexual o en el desempeño de la conducta sexual. Hay machos, la mayoría de los machos copulan y en una prueba de 30 minutos pueden ejecutar hasta 2.5 en promedio, 2.5 eyaculaciones. Hay quienes no muestran ningún tipo de interés ni cópula cuando tienen la oportunidad de copular con una hembra sexualmente receptiva. Hay machos hiposexuales. Estos son machos que muestran conducta copulatoria, pero tienen una deficiencia en la eyaculación. Es decir, no lo presentan hasta de mucho tiempo después, incluso 2 horas después de estar copulando, logran eyacular. Y hay quienes no. Machos hipersexuales. Contrario a los machos no copuladores, estos ejecutan en un promedio o más allá de 4 eyaculaciones en 30 minutos. Y bueno, en los machos no copuladores
y los machos, les voy a hablar de los machos no copuladores y de los hiposexuales. Los machos no copuladores representan alrededor del 1 al 2% de la población y los hiposexuales alrededor del 5% de la población. Y se encuentran en diferentes especies. Muchas especies tienen esta variabilidad conductual. Mi pregunta fue, ¿cuál es la razón de esta variabilidad conductual? ¿Acaso será el sistema endocrino o el sistema nervioso central el responsable de esta variabilidad conductual? Y para ello nos basamos o nos apoyamos sobre las evidencias previas. Ya desde hace muchos años se conocía o se sabía por los campesinos que la castración en los toros inducía una docilidad, es decir, se mostraban más dóciles, menos agresivos, lo cual indicaba que la conducta sexual al menos estaba regulada o controlada por las hormonas de origen gonadal, ¿sí? Pero también se conoce o ya se sabe que las hormonas de origen gonadal en el macho es la testosterona, pero esta sufre un metabolismo cuando llega al tejido blanco, en el tejido de acción, que se llama aromatización. También se sabe ahora que es la testosterona o en su forma de estradiol como como modula o estimula la conducta sexual en los machos. También previamente se sabía que las áreas cerebrales que modulan la conducta sexual son básicamente el área preóptica, el núcleo lecho de la estría terminal y el hipotálamo ventromedial. Hay otras estructuras, pero al parecer tienen una participación poco clara. Y con los estudios, con diferentes herramientas científicas, se ha observado que el área preóptica es un centro integrador para el control de la conducta sexual en el macho. En las hembras es el núcleo principal o que ejerce de manera más importante para la ejecución de la conducta sexual que es la hembra, es el ventromedial, el núcleo del hipotálamo ventromedial. En los humanos también es similar. Bien, lo que se observaba con los machos copuladores lentos o los hiposexuales que le llamé previamente es que muestran una preferencia sexual reducida. Al menos unos estudios de preferencia pones a una hembra en estro y otra hembra fuera de estro, es decir, que no tienen celo sexual, y observas que los machos hiposexuales, los copuladores lentos, sí tienen una preferencia por la hembra en estro, pero es reducida si la comparamos con los machos copuladores, los machos normales, los que presentan mayor frecuencia en la población. Pueden discriminar diferentes olores. ¿Qué significa eso? Que su sistema olfativo no está dañado. Recuerden que, no sé si han escuchado hablar de las feromonas, estas hormonas que perciben los animales y que son como señales químicas que emiten o que excretan los otros animales para dar a conocer su estado estral o su estado agresivo en el caso de los machos. Bueno, otra pregunta que se ha ocurrido que pudiera haber respondido, ¿por qué esta deficiencia copulatoria? Es determinar las concentraciones de testosterona o estradiol plásmicos en estos animales, y al menos los estudios previos no han observado que haya una diferencia o una alteración a nivel sistémico en la concentración de estas hormonas, tanto del estradiol o como de la testosterona. Uno pensaría que si le administramos testosterona a los machos, pues los haría más hipersexuales, ¿no? Como los otros animales, pero bueno, los hallazgos muestran que no es así, que los machos que reciben más testosterona no son más hipersexuales. Así que no se inyecten testosterona.
Pero ¿cuál sería la otra pregunta? Bueno, si no es la testosterona, ¿cuál sería? Pues el estradiol. Y es que de esta manera abordamos el primer objetivo de la tesis doctoral. Pusimos a copular un grupo de machos con diferentes hembras, seleccionamos a aquellos animales que presentaban al menos 3 eyaculaciones en menos de 15 minutos, 3 de 5 sesiones, aquellos machos que solamente eyaculaban una vez en sesiones de 30 minutos, no lo hicimos largo, más allá de 2 horas, porque nos iba a llevar consumir todo el tiempo del doctorado. Entonces, solo definimos algunos parámetros, algunas cosas para diferenciarlos de los machos copuladores o sexualmente expertos, y los machos no copuladores también los seleccionamos. Los machos no copuladores fueron seleccionados por su incapacidad de mostrar algún patrón copulatorio. Con las ratas machos copuladores lentos lo que hicimos fue implantarles cápsulas de silicón llenas de testosterona o estradiol, pero nuestro objetivo, nuestra pregunta es ver si el estradiol pudiera inducir la conducta eyaculatoria en los machos. Una semana después del implante subcutáneo hicimos una pequeña incisión en el cuello, pusimos una cápsula de 2 centímetros, suturamos, los dejamos reposar por una semana y a la semana siguiente los pusimos otra vez con las hembras sexualmente receptivas y medimos o registramos la actividad copulatoria. Lo mismo usamos un grupo control, un grupo de cápsulas vacías. ¿Y qué es lo que observamos? Aquí les muestro una gráfica. Ustedes pueden observar que en la primera sesión de cópula los machos no eyaculan. Algunos eyaculan en la tercera semana, otros, la mayoría, eyacula al menos una vez. Bueno, eyaculan cuando mucho una vez en la cuarta semana, pero generalmente nadie copula más allá de una sola vez. Después de la administración o del implante subcutáneo de las hormonas observamos siguiente. En el trazo con bolitas llenas, pero vamos a empezar con los controles. Las bolitas vacías observamos a los controles. A las bolitas llenas o negras son los que tienen testosterona y los que tienen estradiol son los de abajo, los de triángulos oscuros. Y observamos lo que les decía, administrarles más testosterona no los va a hacer más potentes. Y si les administramos estradiol, lo que evita es la ejecución de la conducta sexual. Esto se contradice un poco con lo que habíamos dicho de que también el estradiol participa en la modulación de la conducta copulatoria. Pero la conducta copulatoria tiene 2 fases, una fase motivacional y una fase ejecutoria en sí. La fase motivacional se refiere al interés que tiene el macho por la cópula y la fase ejecutoria es la cópula misma, ¿sí? Y aquí podemos observar que al menos en la parte copulatoria, en la fase ejecutiva, el estradiol tiene un efecto negativo para el desempeño. Falta observar cuál fue el efecto en la fase motivacional. Desafortunadamente no pudimos correrlo, no pudimos determinarlo por cuestiones técnicas. Faltó por preguntarse o analizar esa pregunta. ¿Qué otra cosa observamos? Que los machos que recibieron estradiol tuvieron una pérdida en la ganancia de peso. Y en los órganos sexuales secundarios observamos que también hay una disminución en el peso. Estos son los machos controles, los que recibieron testosterona y los que recibieron estradiol. Y observamos también aquí en los testículos, en los epidídimos, en los conductos, en la vesícula seminal y en la próstata. Observamos que en todos los tejidos se observa una disminución como efecto de la administración de estradiol. ¿Qué concluimos con esto? ¿O cuál es nuestra discusión? Que la falta de eyaculación en los machos copuladores lentos no se debe a una alteración androgénica o estrogénica. Que es probable que la falta de eyaculación esté asociado a alteraciones en los sistemas sensoriales involucrados en la eyaculación
o alteraciones en los sistemas de neurotransmisión. La administración de por ejemplo, la administración de naloxona, un alfa-2 adrenérgico, induce la eyaculación en los machos que no eyaculan. También lo que pudiera haber estado asociado o otros sistemas que pudieran estar involucrados en la alteración o en la falta de eyaculación de estos machos es alteración en los circuitos de recompensa. Esta parte que les decía de la motivación, la fase motivacional, que falta todavía por estudiar. O bien una disfunción de las estructuras cerebrales que modulan la eyaculación. Hay estructuras cerebrales muy asociadas con la ejecución de la eyaculación. El área preóptica, como les comentaba al principio, es un centro integrador que controla la conducta copulatoria o la conducta sexual en general, pero los estudios de otros investigadores han determinado o han observado que el área preóptica está involucrada principalmente en la fase motivacional. ¿Qué pasó con los machos no copuladores? Bueno, los machos no copuladores, estos no muestran preferencia sexual por las hembras, ni muestran una preferencia por el olor de las hembras. Aunque su sistema olfatorio es funcional, pueden discriminar entre olores de un macho y de una hembra. Los reflejos del pene son normales, es decir, tienen erecciones, no tienen ninguna alteración, no están feminizados. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de que no están feminizados o cómo llegamos a esta conclusión? Fue de la manera siguiente: castramos a los animales no copuladores y les administramos estradiol y después progesterona. Con este tratamiento podemos inducir la receptividad en las ratas hembras. Pues exploramos si en los machos no copuladores se pudiera inducir esta misma conducta como en las hembras. Pero la frecuencia con la que presentan las conductas típicas de las hembras es inferior a la que presentan las hembras, pero similar a lo que presentaría un macho copulador. Las concentraciones séricas de testosterona y estradiol son normales y de nueva cuenta se trató de determinar si administrarle 1 kilo de testosterona pudiera inducir la conducta copulatoria, pero no fue así. Pero ¿qué es lo que sí se ha encontrado o se ha observado? Y es que en el área preóptica existe una enzima que metaboliza la testosterona a estradiol. Pues nos dimos a la tarea de investigar si esta enzima está funcionando. Y observamos que en el área preóptica hay una deficiencia, es decir, que metaboliza a una menor velocidad la testosterona estradiol. Por lo tanto, nosotros suponemos o creímos o planteamos la siguiente hipótesis: que administrar estradiol en el área preóptica de esas ratas machos no copuladores induciría la conducta copulatoria. Bueno, sometimos de nueva cuenta, seleccionamos a los machos no copuladores, los pusimos en una caja y después hicimos inyecciones intracerebrales, implantes con cánulas llenas de estradiol o de testosterona en el área preóptica de los machos no copuladores. Y una semana después los sometimos a 5 sesiones de cópula semanal por 5 meses, con la finalidad de determinar en qué momento ejercería su efecto las hormonas. Y esto fue los resultados que obtuvimos. Aquí les muestro el porcentaje de machos que montan, intrometen o eyaculan. En la primera gráfica observamos que ninguno de los animales muestra una conducta de monta, tampoco intromisiones y tampoco eyaculaciones. Pero una semana después del implante intracerebral de estas hormonas, se empieza a aumentar el porcentaje de machos que montan, el porcentaje de machos que intrometen y el porcentaje de machos que eyaculan. Y así, durante los 5 meses,
registramos el porcentaje de machos que copulan o eyaculan y observamos lo siguiente. Un incremento en el porcentaje de machos que eyaculan. Algo más que observamos es que la testosterona tiene mayor efecto que el estradiol. ¿Qué significa esto? Que sí es importante el estradiol, pero también es de suma importancia la participación de la testosterona. Es decir, que para inducir o modular la conducta copulatoria, la conducta sexual en las ratas machos, se requiere de ambas hormonas. Muy bien. Como les comentaba, en las ratas machos no copuladoras el implante de testosterona fue más eficaz que el estradiol en inducir la conducta de cópula. Estos resultados nos sugieren que en el área preóptica de los machos no copuladores existe una alteración hormonal asociada a una falta de interés sexual en los machos no copuladores. Hay muchas otras preguntas que hacer, como determinar por qué cuando se les administró testosterona empiezan a copular cuando originalmente tenían cantidad suficiente de testosterona. ¿Por qué se requirió de un poquito más de testosterona para inducir la cópula? ¿O por qué el estradiol no fue tan eficiente o eficaz como la testosterona para inducir la conducta sexual en los machos? Hace falta por determinar si la enzima aromatasa es capaz, o bueno, si la enzima aromatasa tiene algún daño a nivel de genes, de secuencias, o tiene una alteración morfológica funcional al momento de la traducción, es decir, de pasar de ARN a proteína. Y eso es lo que venía a contarles. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que hacer con la plática. Muchas gracias. Es donde están sus preguntas. Adelante, por favor. Decías que no era necesario en unos tipos de ratas inyectarse la testosterona, ¿no? Porque no tenía ningún efecto. Pero los no copuladores sí. Entonces, ¿cuál sería el comparativo estructural del cerebro de estos dos grupos? Había mencionado que administrar el testosterona a los machos no copuladores no promovía la conducta sexual. Hay machos copuladores que si les administras testosterona no aumenta la frecuencia de cópula o aumenta el desempeño sexual. En los machos hiposexuales, como en los machos no copuladores, el área preóptica presenta una disminución en volumen si lo comparamos con los machos copuladores, que son la mayoría. Aún falta determinar si esta disminución en volumen está asociado a un número menor de células o al tamaño de los somas o el tamaño de las células, de los somas de las neuronas. Luego, probablemente al administrar testosterona en estos machos hiposexuales o no copuladores no se logre el efecto debido a esto, que aun cuando le pongamos kilos y kilos de testosterona, la población que responde, la población neuronal o celular que responde sigue siendo el mismo, y tal vez la respuesta esté por otro lado, por otra ruta. La zona hipotálmica, ¿sí? ¿El área preóptica? Sí, perdón. El área preóptica,
tú dices que está asociado con otro tipo de conductas, o sea, más bien con la motivación hacia el acto sexual, Sí. pero lo tienen más desarrolladas las hembras. Entonces, ¿cómo se explica que las hembras tengan más grande ese núcleo? No, más bien las hembras presentan bueno, en comparación con los machos, el núcleo es más pequeño en las hembras. Sí. Y entonces para los machos es muy importante visuales para la motivación. Esa sería la conclusión. El área preóptica está más asociada o está más involucrada en la modulación de la fase o de la etapa del motivacional de la conducta sexual. Pero ¿por qué entonces para las hembras es muy importante ya como conducta el observar a machos que tengan ciertas características típicas de atracción? ¿No? Porque normalmente las especies están adornados, ¿no? Los machos. En muchas especies el color del plumaje o los sonidos que emiten es importante, de esa manera atraen al sexo opuesto, en el caso de los machos para atraer a la hembra. En el caso de las ratas es un poquito diferente, ¿no? Todavía no se ha encontrado, estamos en búsqueda de eso, que es aquella señal que le da el macho a la hembra para atraerla. Todavía no se ha descubierto, incluso cuál es la señal química o una señal de sonido que usan los machos para atraer, más bien, que usan los machos para atraer a las hembras o las hembras para atraer a los machos. Al parecer tiene que ver con los movimientos, pero todavía está en debate. En las ratas hembras tienen un cierto tipo de baile, podemos decirle, de danza, que atrae a los machos, pero aún están en pañales esa respuesta. Sí. No soy del área, pero como desventan ustedes, cuando hacen investigaciones ratas es porque tienen una estructura muy similar al humano, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Hay muchas razones por las que se utilizan otras especies, especies aparte de los humanos, aunque sí hay estudios en humanos, por eso le llaman estudios clínicos. Se utilizan animales como las ratas por la facilidad con la que puedes manipularlo, porque tiene una estructura similar, semejante o similar al humano. Tienen cerebro, nosotros también tenemos cerebros, tienen un área preóptica, nosotros también tenemos un área preóptica. Su conducta depende de hormonas, en los humanos también depende de hormonas, y es por eso que se usan esos animales. Okay. Pero, por ejemplo, por ejemplo, el estudio es de respuesta sexual, ¿no? Sí. Del animalito. ¿Esto se puede extrapolar al ámbito, a la cuestión humana? Pues, respuesta sexual, porque usted hizo ahorita un chiste de que sí, no se administren testosterona, muchachos, ¿no? No. Entonces, yo creo que hizo alusión a eso porque es parecido, ¿no? Sí. Significa que si a una persona se le administra testosterona, va a aumentar su respuesta sexual. Uno pensaría que sí, ¿no? Que administrarse testosterona aumentaría su apetito sexual, pero no ocurre eso. Sí, no ocurre eso. Los fisicoculturistas tienen la mala fama de administrarse hormonas esteroides. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Que pierden apetito sexual y además la voz se les hace muy aguda. ¿Conocen al hooligan? ¿Al hooligan? De Andrés Bustamante. ¿Qué pasa? No, esto es un ejemplo de que si usas anabólicos pueden tener efectos a nivel de periféricos también y a nivel central. Y no significa que vayan a tener más deseo sexual o más apetito sexual. O sea, en
ratas sí funciona y en humanos no. No, en las ratas tampoco funciona. Administrarle a una rata macho copulador no lo hace hipersexual. La razón por la que existen estos hipersexuales en las ratas machos aún se desconoce, pero hay algunas evidencias que dicen que tiene que ver con una alteración en la amígdala, pero todavía no hay más datos confirmados de que efectivamente una alteración en la amígdala induce hipersexual. Lo que se encontró, y esto fue por serendipia, es que un investigador estaba haciendo lesiones en el amígdala y de pronto vio que este macho se le montaba, cuando le iba a levantar con las manos, se le montaba, le empezaba a copularle la mano, ¿sí? Se volvió hipersexual, pero todavía está en estudio para determinar si es efectivamente es la amígdala la que inhibe la conducta sexual. Pero en los no copuladores sí hubo una respuesta al alza, ¿no? Pues decir... Porque no copulaban. La pregunta es por qué si tenían la cantidad suficiente de testosterona y estradiol, no copulaban. Lo tienen a nivel sistémico, que no es lo mismo que a nivel tejido, en el cerebro, en el área preóptica. Cuando la testosterona sale de los testículos, viaja y llega al cerebro, puede ejercer su efecto como testosterona o bien como estradiol. Y al parecer es importante la aromatización para que se ejecute la conducta sexual por completo. Es necesario que esté el estradiol. Por eso le pusimos estradiol, un tantito más de estradiol, y observamos que efectivamente induce la conducta. Pero los machos no copuladores, es una buena observación, no presentaron más de una eyaculación en 30 minutos de cópula. Es decir, se volvieron copuladores como la mayoría de los machos, pero no hace que tengan más cópula. Los machos copuladores lentos, tampoco observamos que ahora se convirtieran de un macho con una eyaculación en 5 sesiones o en 5 oportunidades que tuvo, no los hizo copular más, no los hizo eyacular más. Y falta explorar a los hipersexuales, determinar si efectivamente, o si hay como lo encontró este investigador, si hay una alteración de la amígdala en los hipersexuales. Sí hay mucha relación entre los machos, esa es la gran ventaja de los que estudian la conducta sexual, que lo mismo ocurre tiene el mismo sustrato biológico en las ratas que en los humanos. A un humano un claro ejemplo son los eunucos. Los eunucos o los castratis no tienen preferencia sexual, o no tienen deseo sexual más bien. Tal vez tengan preferencia, pero no tienen deseo sexual. Está muy bajito, ¿sí? Hay individuos que por alguna razón de salud tuvieron que someterse a la castración. Por ejemplo, los que tienen cáncer o tuvieron cáncer de testículo, se les eliminan los testículos y pierden la conducta sexual. No inmediatamente, como en las ratas. En las ratas los castras y a las 2 semanas ya no muestran conducta copulatoria, ni preferencia sexual, ni motivación. En los humanos al parecer se toma más tiempo, pero al final sucumben. Es decir, ya no tienen preferencia, ya no tienen deseo sexual. Sí, esa es una de las grandes ventajas de la conducta sexual, de estudiar la neurobiología o neuroendocrinología de la conducta sexual, que se parece mucho en humanos. Sí, porque hasta hace poco, por ejemplo, se creía que la homosexualidad era una enfermedad, estaba en el DSM-4. Sí. Y le administraban ciertos medicamentos a las personas que localizaban, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, no sé si era algo similar a esto, ¿no? Algún tipo de hormona para estimular el deseo sexual, no sé, testosterona, no sé. Sí, no sé qué les administraban, pero sí se consideraba que era una enfermedad. Ahora sabemos que no es una enfermedad, que es una variabilidad conductual. En los humanos, ¿habrá machos no copuladores? Sí copulan. Así pueden, pero no tienen deseo. Pero no tienen deseo sexual. ¿Y por qué copulan? Pues supongo que por complacer. No. Okay, Bueno, sí, se van a- para darle placer a su pareja, sí. para complacer a su pareja. Esa es la razón por la que... Yo te iba a preguntar eso, por ejemplo, yo sé que en humanos la conducta
que no sientan deseo sexual, hay razones fisiológicas para que no tengan deseo o no se puedan excitar fácilmente, ¿no? Una de esas es, por ejemplo, un tumor en la hipófisis, me parece, trastornos en la glándula tiroidea, como hipotiroidismo o hipertiroidismo. Pero, por ejemplo, o sea, tus ratones o ratas están sanos, o sea, ¿estás seguro de que están sanos? Sí, a la vista están sanos y por los cuidados que les damos están sanos y por la opinión de un veterinario están sanos. Entonces no, al momento de hacer el análisis histológico no observamos ninguna alteración al ojo que pudiera indicarnos, ¿no? Esos machos no copulaban porque no tenían área preóptica. Es decir, sí tenían área preóptica, sí tienen, pues, en términos generales estaban sanos. Sí, sí, efectivamente. Hay humanos que tienen problemas hormonales y se traduce en una baja apetito sexual. Sí. Bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta para el porcentaje que tienes de ratas no copuladoras? ¿Hay alguna estadística similar en otras especies o así? Que sepamos si es un fenómeno que se presenta en cada nivel de la escala evolutiva o sí, incluso en humanos. En humanos, los machos, las personas asexuales representan alrededor del 1 al 2% en los humanos. Y en otras especies, en el mono rhesus también, alrededor del 5%. El mono rhesus, los cobayos, el porcentaje no pasa más allá de 5. De ver alguno que sea 5, pero no, lo más frecuente sea 2%, cuando en promedio podemos decir. Y en cada una de estas especies, el macho o el individuo asexual es fisiológicamente, anatómicamente, histológicamente igual que el individuo sexual y que el individuo supercopulador y así. Sí, hay algunos estudios como los de Clemens, me parece, que hace rato, no, es un holandés, se me olvidó su nombre, que hizo un estudio en humanos homosexuales. Y lo que estaba buscando era el tamaño del área preóptica en los humanos con respecto a los hombres heterosexuales. Al parecer había un tamaño menor en los homosexuales, casi del mismo tamaño que el de las mujeres. Pero la crítica que le hacen a él, a sus estudios, es que fueron humanos que estaban infectados con el virus del SIDA. Es la mayor crítica que le han hecho y pues probablemente sea cierto, ¿no? Que más bien ellos tenían ese volumen pequeño del área preóptica que los hacía homosexuales. Pero los homosexuales que no tienen SIDA o que no copulan, tienen apetito sexual, más apetito que un heterosexual, me dice. Es una entrevista que tuve con un homosexual. Tengo más apetito que tú, seguramente, me dice. Sí, ¿no? Los niveles hormonales son similares, son como los heterosexuales. Al parecer, en los humanos la preferencia sexual no tiene nada que ver con la hormona. No, sí, pero en el asexual, o sea, en el macho no copulador en las ratas, claro, y en los seres humanos que también son, sí me desvío un que poco, carecen completamente de interés en el sexo, ajá, ese punto también son histológicamente igual que el resto, sí, de los individuos. Entonces, sí, eso, ¿en dónde radicará la falta de motivación? No será en el número de receptores, como por ejemplo las personas que son sensibles al picante. Bueno, yo he pensado en eso porque he buscado estudios donde precisamente ver si una persona con una preferencia homosexual o asexual o heterosexual tiene esa cantidad, un número de receptores o X cosa, y la verdad es que no hay información al respecto. O sea, son muy pocos los estudios en los que tratan de caracterizar anatómicamente y a nivel celular eso. Y yo creo que
que sí tiene una variación a nivel celular. Pues. Sí, pero como lo dices, todavía no se ha logrado hacer esos estudios y la razón es esa, ¿no? Que no hay suficientes individuos que quieran participar. Nadie se va a dejar. Bueno, pero ahorita ya hay técnicas más, instrumentos más avanzados que nos puedan ayudar a explorar justamente eso. Tal vez no a nivel de receptores, pero así a nivel de funcional, ¿no? Por ejemplo, el resonador, este aparato en el que hacen un escaneo de tu cerebro, no solamente anatómicamente, sino funcionalmente. ¿Cuántas estructuras se encienden o se apagan durante un evento? ¿Sería probable asumir que los machos no copuladores tienen una actividad cerebral menor o mayor? No sé. Sí, no sé. Puras especulaciones. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de usted? Sí, adelante. Respecto al análisis, por ejemplo, de las ratas, o sea, a fin de cuentas es un estudio conductual, o sea, la propia manipulación de las ratas no afecta la conducta sexual de estas mismas. No. O sea, por ejemplo, es que son propiamente nocturnas, entonces si al estarlas así como que despertando así para poder manipularlas o algo, podría afectar su conducta, no sé, me pregunto. Sí, no. Las pruebas conductuales se hacen durante la fase oscura del ciclo. No hay un indicio de que pudieran alterarse al alterarse por la manipulación. Y por ejemplo, ¿este tipo de estudios se han hecho con otras especies, o sea, aparte de ratas? Ratones, cobayos, hámsters. ¿Todos presentan más o menos los mismos resultados? En cuanto a administración intracerebral, solo se ha hecho en ratas. Todavía mucho de lo que se presentó aquí también, muchos de los trabajos se han realizado en ratones, en cobayos, hámsters y en monos rezos. Sí, pero es el único que se ha hecho en rata. Entonces, muchísimas gracias.